Es la primera vez y se siente algo diferente, pero bueno, la atmósfera yo creo que está aquí, nuestro Señor Jesucristo está aquí y Él es el que deseamos que nos hable en esta mañana y que en esta mañana Él pueda ser glorificado y exaltado. Prepara tu corazón porque hoy hay una palabra que va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Hoy son tiempos en donde tenemos que ser valientes y tenemos que entender que los tiempos son difíciles y que hay un enemigo que está cada día dando batalla, dando guerra. ¿En qué nos está dando guerra? En que el evangelio no sea predicado, el evangelio no sea llevado a los diferentes lugares en donde la gente no sea salva. Pero hoy te voy a hablar sobre ciertas necesidades el cual tenemos como iglesia. Pero antes quiero poner todo esto en las manos de Dios, sabiendo que Él está aquí, que su Espíritu Santo está en este lugar y que Él hable en este momento a cada uno de nuestros corazones. Prepara tu corazón y inclina tu rostro pidiéndole a Dios que te hable personalmente. Señor, gracias te damos hoy en esta mañana. Gracias, Señor, porque la atmósfera está puesta, Señor, en este lugar. Tu presencia está aquí, tu Santo Espíritu se ha movido con libertad, Señor. Queremos que permanezcas en este lugar, Señor, que la palabra sea atesorada en nuestros corazones, Señor, sea puesta en obra, Señor. Pero también yo te doy gracias, Señor, por aquellos que se están agregando cada día, Señor, a tu iglesia, Señor, que tú sigas hablándonos, Señor, aún en la distancia. Sabemos, Señor, que tu palabra va a ser atesorada en las diferentes gentes, familias y hermanos, Señor, que hoy no han podido estar en esta mañana. Yo te pido que sea yo hoy en esta mañana instrumento en tus manos, Señor, para que tu palabra sea predicada. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Pues hoy es tiempo, como les vuelvo a repetir, estamos en una batalla día a día y en donde Dios está utilizando a hombres y mujeres en estos tiempos, ¿sí? Dios está utilizando a hombres y mujeres en estos tiempos y tú eres el instrumento que Dios quiere utilizar en la tierra para que el evangelio sea predicado. Tú eres ese instrumento y Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, gente que verdaderamente puedan conocerlo, gente verdaderamente que puedan pararse en la brecha y orar por las necesidades que hay. Hoy quiero hablarte sobre la unción. Sobre la unción, y esto es un don de Dios que es gratuito para cada uno de nosotros. Pero ¿para qué necesitamos la unción? ¿Y cómo puedes tú ser usado por Dios en estos tiempos? Tal vez te hagas esa pregunta: ¿cómo puedo ser usado yo en esta mañana, en este día, por Dios? Pues te voy a dar el número uno, es recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y automáticamente el Espíritu Santo viene y sella tu vida, ¿sí? Tienes que recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador, reconocerlo, que Él es tu Dios, que Él es tu Padre, que Él es el que te sustenta, que Él es el que te guarda, que el que te cuida. Él es el que te va a dar la salvación y automáticamente el Espíritu Santo viene y sella tu vida. Pero para que seas usado también necesitas la unción. Esa unción, vuelvo a repetir, es un don de Dios que viene gratuitamente y que todos necesitamos. ¿Para qué? Para poder ser instrumento en las manos de Dios. Ahora, Efesios 1:13 nos dice, Efesios 1:3 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa, ¿sí? Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está en ti. Hoy el Espíritu Santo mora en ti. Hoy el Espíritu Santo está haciendo grandes cosas en tu vida. Solamente cuando permitimos el mover del Espíritu Santo a través de nuestras vidas consagradas a Él, nos daremos cuenta de lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros aquí en la tierra. Necesitamos estar consagrados a Dios. Si Cristo está en ti, tienes el Espíritu Santo y vas a tener la unción, porque este día no saldremos de aquí si aún tú no tienes la unción. Ahora, cada uno de los que estamos aquí hoy hemos sido ungidos. ¿Y qué significa ser ungido? Es escogido, apartado, seleccionado, consagrado. Vuelvo a repetir: escogido, apartado, seleccionado y consagrado. Tú ya fuiste escogido desde el vientre de tu madre para un propósito que Dios va a revelarse en algún momento de tu vida, o tal vez ya Dios te reveló lo que tú tienes que hacer. Fuiste escogido desde el vientre de tu madre, apartado, ¿sí? Ya fuiste apartado de las tinieblas a la luz. Hoy tú perteneces al ejército de Dios y eres un hijo de Dios. Seleccionado. No fuimos seleccionados porque tengamos habilidades, destrezas o porque seamos los mejores. Ha sido por la gracia de Dios por el cual fuimos seleccionados hoy, ¿sí? Y fuimos consagrados, ¿para qué? Para servirle a Dios. Hoy tú has sido consagrado para servirle a Dios. Hoy tú has sido ungido para servirle a Dios. Y para eso necesitas la unción. ¿Qué es la unción? Es la presencia de Dios y el poder en tu vida para hacer la obra que Dios tiene para ti y que seas de bendición para muchos. La unción te da poder para romper yugos del enemigo. Necesitamos la unción. El enemigo tiene cautivos a mucha familia, a muchos amigos, pero con la unción, cuando tú tienes la unción, tienes ya al Padre, tienes el Espíritu Santo y tienes el don para ir y orar por los enfermos, ir a predicar las buenas nuevas. Y quiero darte la historia de dos personajes que están en el Antiguo Testamento, y me gustó por medio de una canción que escuché. Tal vez ya la han escuchado ustedes, no sé si sea nueva o para mí es nueva la canción, pero me gustó sobre la comparación de dos personajes que están en el Antiguo Testamento, y eso nos lo habla en Génesis 4:21 sobre Jubal. Génesis 4:21, ¿qué nos dice? Que Jubal, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Sí? Ese fue Jubal, el padre del que tocan el arpa y la flauta. Ahora, ¿quién es Jubal? ¿De dónde viene Jubal? La Biblia nos dice que viene de la descendencia de Caín, de una maldición, el cual Dios había maldecido a Caín. Caín venía de esa maldición generacional. Ahora, la Biblia no nos habla más de Jubal. No hay ningún comentario, ni este versículo nos dice que Jubal tuviera una comunión o tuviera tiempos devocionales con Dios. Solamente nos dice que fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta.
tenía habilidades, tenía destrezas, tenía el conocimiento de mover esa arpa, pero no ministraba la presencia de Dios por medio de su arpa. ¿Por qué? Porque no tenía la unción. Tenía el conocimiento, tenía la habilidad, tenía la destreza, conocía los aparatos, los usaba. Pero si vemos en contraste la vida de David, la Biblia nos habla que David fue un gran músico, un gran adorador, y que Dios lo utilizó cuando un espíritu malo venía sobre la vida de Saúl. Y Dios lo estaba utilizando, ¿por qué? Porque ya había sido ungido, y eso lo vemos en 1 Samuel 16:13. Y dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Sí, antiguamente a las personas se les ungía con el aceite, era derramado sobre sus cabezas y eran ungidos, y el rey David fue ungido como rey. Pero ¿para qué fue ungido en ese momento? Sabemos la historia, que David fue el rey de Israel, el cual le dio muchas victorias y mucha paz al pueblo de Israel, pero tenía un propósito desde su juventud. Ese propósito apenas en su juventud estaba haciendo Dios, utilizándolo a él por medio de Saúl. ¿Por qué? Porque en el versículo 14, allí mismo en 1 Samuel 14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Sí? Dios estaba utilizando a David, al ungido, y lo vamos a ver en los siguientes versículos, allí mismo en el 23. Y dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Sí? Vemos una gran diferencia sobre Jubal y David. Los dos conocían y tocaban el arpa. Los dos tenían el conocimiento, pero solamente uno de ellos tenía la unción. Solamente David ministraba en la presencia de Dios. Y yo quiero imaginarme que en ese momento que estaba ministrando a Saúl y estaba tocando el arpa, yo creo que me imagino que le decía: ¿sabes qué? Te voy a tocar, o voy a cantar, o no sé, me voy a expresar sobre el Salmo 23. Y ese Salmo 23, ¿qué nos dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y ahí seguía él tocando y alabando a Dios. No lo estoy diciendo que eso lo diga la Biblia, pero todos estos salmos fueron escritos por David. Y el espíritu malo dice que salía de Saúl. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy nosotros en nuestra vida? ¿Conocimientos? ¿Habilidades? ¿Destrezas? Sí, la necesitamos. Nadie va a tocar un instrumento sin tener un conocimiento de lo que es y para qué es. Así hoy en nosotros, en nuestras vidas, necesitamos la unción
¿Por qué? Porque hoy te voy a dar también dos ejemplos en el Nuevo Testamento. Esos dos ejemplos nos hablan de un personaje el cual Dios utilizó muchísimo y que fue Pablo. Y eso lo vemos en Hechos. En Hechos vemos cómo Pablo tiene un encuentro con Dios, pero cómo se le da a Ananías una orden de ir a orar por Pablo. ¿Sí? Dios le dio a Ananías una orden para que fuera y orara por Pablo. Eso nos lo dice en el versículo 11. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Fue obediente. Y vemos el versículo 15, lo que dice el Señor. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Recordemos que ungido significa escogido, apartado, seleccionado y consagrado. Y aquí vemos cómo ya Pablo dice en el versículo 15 que ha sido escogido. Así, 9, perdón. En Hechos 9:15 dice que ha sido escogido, ya fue consagrado para algo. Pero ¿para qué lo quiere Dios utilizar? Para que vaya ante los gentiles y reyes y los hijos de Israel a predicar el evangelio. Pero si vemos más adelante también en Hechos 13, allí mismo, en Hechos 13:2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Apártame a Bernabé y a Saulo. Yo creo que en tus oídos está retumbando tu nombre en este momento. Dios está hablándote en este momento por el Espíritu Santo y diciéndote: yo te quiero utilizar a ti, mujer o hombre, en estos tiempos. Dios quiere utilizar a cada uno de los que estamos aquí para la obra que los he llamado. Tienes un propósito en esta tierra. Tienes un llamado en este lugar. Tienes un llamado por parte de Dios. Pero si vemos allí mismo en Hechos 19, 10, 11 y 12, 19, hay algo muy importante, como Dios empieza a utilizar a Pablo. Y dice 19, Hechos 19, 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dios estaba utilizando a Pablo, y dice que por 2 años estaba predicando en Asia con los judíos, con los gentiles, y que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo.
Y yo me pregunto hoy en esta mañana, ¿quién quiere ser utilizado por Dios? Todos, ¿verdad? Todos queremos ser utilizados. Todos queremos cada día agradar a Dios. Queremos cada día servirle. Dios estaba haciendo milagros sobrenaturales. Pero ¿qué nos dicen los siguientes versículos? Los siguientes versículos del 13 al 16 habla una historia en donde muchas veces, si no estás ungido, si no tienes la presencia de Dios y no tienes a Jesús y al Espíritu Santo, puede suceder lo que le sucedió a estos 7 jóvenes. Por eso como iglesia necesitamos estar bien cimentados en la palabra de Dios, tener tiempos de oración, leer la palabra, meditar la palabra y obedecer la palabra. ¿Sí? Tenemos que tener tiempos de oración, leer la palabra, meditar la palabra y obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque los siguientes versículos nos hablan de estos personajes que nada más habían escuchado a Pablo hablar sobre Jesús. Y nos dice en el 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús que predica Pablo, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Sí? Vemos la historia, regresándonos, sobre Jubal, el padre de los músicos, con habilidades, con destrezas, pero sin unción. Y vemos la vida de David con la unción que había sido impartida por parte de Dios. Y vemos a Pablo también, que ha sido consagrado, ha sido apartado y ha sido ungido para que lleve las buenas nuevas. Pero vemos estos jóvenes que solamente habían escuchado en algún momento que Pablo estaba orando y estaba sanando, y dice que hasta los demonios también estaba liberando. Y estos 7 hijos, ¿qué representan? 7 hermanos. Y esos hermanos pueden ser en la actualidad muchos, el cual no están consagrados a Dios, no tienen tiempos devocionales, no tienen un encuentro o no han tenido un encuentro con Dios. Y puede suceder que hoy la iglesia no esté en victoria porque está sucediendo estos versículos que nos dice el 13, lo voy a repetir. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Se habían hecho una fórmula en cual decían: os conjuro por Jesús. Ya no era una oración, porque no conocían de Jesús. Se estaban ellos tratando de creer que tenían una comunión con Dios, pero solamente habían escuchado lo que Pablo había orado en algún momento, y por medio de Jesús cómo Dios había hecho milagros, y por medio de Jesús habían escuchado cómo Dios estaba obrando en la vida de Pablo. Pero ¿qué dice en el versículo 15? Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco.
A Jesús conozco. El Espíritu sabe cuando tú estás ungido y tienes el poder y la autoridad para echarlo fuera de cualquier cuerpo. Pero si tú no estás ungido, si tú no tienes el poder de Dios, ese demonio nada más se va a reír de ti y se va a poner más cómodo. Pero si tú tienes esa autoridad, ten la seguridad que el demonio va a huir. Porque si no tienes la autoridad, va a suceder en el siguiente versículo que dice el 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El Espíritu sabía quién era Jesús y sabía de Pablo, pero ese Espíritu dice que los humilló delante de todo el pueblo, delante de la gente los humilló. Aparte de haber sido humillados, también fueron golpeados, fueron maltratados y se fueron desnudos de esa casa, porque no pudieron hacer el milagro que Pablo había hecho, porque quisieron hacer ese milagro que Pablo hacía por medio de Dios. Hace un mes la iglesia estuvo orando por un niño que se llama Alexander Gabriel, un niño prematuro, el cual nació de 7 meses, 3 semanas o 2 semanas. Estuvo hospitalizado, estuvo entubado y tuvo flemas, estuvo en alto riesgo ese niño. Pero para la gloria de Dios, la iglesia se puso de acuerdo, estando ungidos, oraron, mandaron la palabra de sanidad y ese niño está en casa hoy. Un niño de 7 meses, en donde podemos ver la mano de Dios aún en estos tiempos obrando de una manera sobrenatural, porque la iglesia se puso en la brecha, la iglesia oró, intercedió y creyó y tuvo fe en que Dios podía hacer ese milagro, y hoy es testimonio de ese niño que ya está en casa. ¿Sí? Y tal vez tú tengas dudas en estos tiempos de que Dios siga haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros desde antes a hoy y después seguirá haciendo, porque Él es Dios. Él es un Dios el cual había sido apartado por Dios para un propósito. Pero si vemos en Lucas 4:16, en el Nuevo Testamento, también veremos la vida de Jesús. Y en Lucas 4:16, 19 nos habla sobre la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 61:1, en donde Isaías estaba profetizando sobre Jesús. Pero aquí Lucas nos dice en el 16 hasta el 20: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El 18, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ya había sido apartado. Dios Padre ya tenía un propósito con su Hijo Jesús, y el Espíritu Santo estaba sobre él y había sido ungido. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y yo creo que hoy Dios está obrando de una manera sobrenatural. Dios te está dando a ti las herramientas para que seas de utilidad en estos tiempos. Tal vez aquí haya alguno que no tenga a Jesús como su Salvador, pero hoy ten la seguridad que si tú en algún momento has querido predicarle a alguien y no has tenido el valor de predicarle, necesitas la unción para poder ir a predicarle, porque muchas veces creo que la mayoría de nosotros tenemos a un familiar el cual no conoce de Jesús, a un familiar el cual hoy no conoce de la salvación, pero muchas veces tenemos miedo y tenemos temor de ir y decirle, ay, es que es mi tía, tiene un carácter pero pésimo y no quiero ir a molestarla, mejor así la dejo. Pero sabes que si tú no tienes el amor hacia esa persona que es tu familiar, esa persona tal vez se pueda perder. O tal vez has ido a predicar, a orar por algún enfermo y no has visto los resultados. Llevas tiempo en oración, llevas tiempo orando por un familiar y esa respuesta no ha llegado. Pero necesitamos la unción para ir, echar fuera demonios, orar por los enfermos y los enfermos sean sanados. Tal vez hay algún familiar que está oprimido hoy y que tú lo veas con un corazón quebrantado, cada día triste, en depresión, en amargura, y digas, no, ni le toco el tema de Jesús porque me manda por un tubo y de esos tubos que no tienen salida. Necesitas la unción del Espíritu Santo. O tal vez digas, ¿cómo le voy a dar vista a los ciegos? Solamente los doctores, ellos tienen la habilidad, tienen la destreza, pero aquí Jesús estaba hablando de los ciegos espirituales, ¿sí? Aquellos que no han visto las maravillas que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y tú hoy eres el instrumento escogido, apartado, seleccionado, consagrado para que lleves las buenas nuevas como Jesús lo dijo. Y termino con este versículo. Es corta mi prédica. Termino en Primera de Juan. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. La unción que tú recibiste es verdadera. ¿Sí? Y si tú hoy tienes a un familiar el cual no le has podido predicar y quieres la unción, yo te invito a que pases en este momento enfrente. Alejandro, ¿nos puedes ayudar?
La atmósfera está puesta, el Espíritu está en este lugar. Solamente sé valiente. Toma tu lugar y empieza en este momento a obedecer la palabra de Dios. Tal vez has orado por alguien y no se ha sanado. Recuerdo que en una clase, en un congreso, comentaba el pastor y decía: hemos orado, se refería a él y a su esposa, hemos orado por 3 veces, por 3 muertos que están ya en la caja y ninguno se ha levantado. Pero ellos tenían fe que en algún momento, al orar por algún muerto que estuviera ya en una caja, ellos sabían que Dios los iba a utilizar para que aún ese muerto resucitara y se levantara. Y ellos habían dicho: lo hemos hecho por 3 veces y no se ha levantado. Fueron honestos y preguntaron ahí en ese momento: ¿hay alguien que haya orado por algún muerto y haya visto que se haya levantado? Y levantaron la mano varias gentes, dando testimonio de que Dios tiene el poder aún cuando están muertos las personas. ¿Por qué? Porque aquí mismo nos lo refiere la Biblia sobre Pablo. Milagros extraordinarios hacía por la mano de Dios y utilizando a Pablo. Milagros extraordinarios. Y hoy yo te invito en esta mañana, si no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, lo recibas en este momento. Que tengas la valentía de reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. Y te pido que te levantes si tienes la oportunidad y puedes hacerlo. Y repite conmigo: Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón porque he andado en las tinieblas. Te pido perdón porque no he sido obediente. Te pido perdón porque me he apartado tal vez de ti en algún momento. Pero hoy entrego mi corazón y reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Reconozco que tú eres el único Dios al cual voy a adorar, voy a exaltar y lo voy a bendecir. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy reconozco que tú muriste en la cruz por mis pecados. Y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. La palabra dice que en automático tú has recibido a Jesús y has recibido al Espíritu Santo. Pero esa unción, ese don que proviene de Dios, yo te invito a que lo anheles en tu corazón para que pueda ser utilizado y seas el instrumento. Dios te va a capacitar con todas las herramientas y todo el conocimiento de la sabiduría que proviene de lo alto para que tú hagas la obra que Dios tiene para ti. Dios te va a utilizar en el lugar de influencia que tú tienes. Dios te va a utilizar en el lugar donde tú estés laborando. Tal vez vayas a predicarle a uno, tal vez vas a predicarle a 10. Tal vez vas a orar por uno, vas a orar por multitudes. Tal vez vas a hablarle a tu familia o tal vez vas a hablarle a tu enemigo. Pero Dios te va a capacitar. Ten la seguridad que Dios está aquí en este momento llenándote de tu Espíritu Santo. Si alguien gusta pasar, si alguien tiene el deseo de recibir la unción,
yo te invito a que pases. O si te es cómodo estar en ese lugar, levanta tus manos. Señor, gracias te damos hoy en esta tarde. Espíritu Santo de Dios, sabemos que estás en este lugar. Sabemos que tu presencia se manifiesta en este lugar. Sabemos que la unción, Señor, pudre todo yugo del enemigo. Hoy la unción viene de lo alto, Señor. Y te pedimos, Señor, que derrames tu gracia sobre nuestras vidas, que derrames tu gracia sobre cada uno de los que están aquí, Señor. Trae un nuevo aceite para sus vidas, trae un nuevo avivamiento en sus vidas, Señor. Sopla hoy en esta tarde, en esta mañana, Señor. Sopla, sopla, Espíritu Santo, Señor, y aviva el fuego que ha sido consumido en algún momento, Señor. Que sus vasijas estén llenas de nuevo aceite, Señor. Ese aceite nuevo, Señor, y que se ha desechado todo aceite rancio, podrido, Señor, de sus vidas. Hoy, Señor, somos odres nuevos, Señor, con aceite nuevo, Señor, con unción nueva, Señor, para el propósito que tú tienes sobre nuestras vidas, Señor. Hoy queremos ser de bendición para muchos, Señor, pero hoy, Señor, declaramos que tú estás con nosotros, que tu presencia va con nosotros como poderoso gigante delante de nosotros, Señor, rompiendo todo yugo, toda maldición y todo aquello, Señor, que se interponga entre ti, Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy ha habido valientes hombres, mujeres que tú estás utilizando, Señor, para que esa unción sea derramada sobre sus vidas, Señor. Hoy nuestros corazones están dispuestos, Señor, cada día a obedecer tu palabra. Hoy estamos dispuestos, Señor, a dar la batalla sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros, que tú has prometido, Señor, no dejarnos en ningún momento, sabiendo, Señor, que hoy somos instrumentos en tus manos, Señor. Nos levantamos, Señor, delante de ti, Señor. Úngenos, Señor, úngenos en nuestras vidas, úngenos, Señor, y llénanos, llénanos, Señor, llénanos, Señor, llénanos aquí. Necesitamos tu unción, Señor. Necesitamos esa llenura, papá. Necesitamos esa llenura que viene de ti, Señor. Tal vez en algún momento, Señor, nos apartamos de ti, pero hoy regresamos a ti, Señor, porque reconocemos, Señor, que te necesitamos. Señor, tú lo has dicho, Señor, y hoy podemos decir también, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes vida y vida en abundancia, vida eterna? Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.